varios parámetros. Uno es D, que es la distancia, que es cómo cómo voy a calcular la distancia. Esa distancia que yo le paso es si es la Euclidia, si es la Manhattan, es más, por acá debe estar, no me acuerdo si acá dice las distancias que acepta. Y si no, espera, en el dist. No. Acá. Ves en dist, acá tienen los métodos que permite. Miren, acá está, método. Ustedes pueden calcular con el dist primero la distancia y después se la meten al clustering. Entonces le ponen, si la distancia la quiere calcular como Euclidean, como Maximum, Manhattan, Canberra, binaria, Minkowski. ¿Está bien? Entonces pueden calcular la distancia. Esa es la forma en que calcula la distancia. Y después, en el H-class, también, que hablamos de los jerárquicos, ustedes no solamente le dicen cómo calculan la distancia, sino que le dicen después, cuando voy a seleccionar para armar los clusters, cómo calculo la distancia entre los clusters. Esa es otra distancia. Entonces, esa es lo que dice acá como en el método. O sea, de esta es la distancia. Es Euclidia, Manhattan, lo que sea. Y este método, que es el segundo parámetro que se le pasa, es cuál estoy utilizando. Y eso es todo lo que lo que le explicaron ellos, que son el link. A ver si lo tengo. Acá tiene que estar. Acá está. El simple, el completo, Sí, el de la media, la mediana y sí, el work. complete, average. Bien. Acá tiene algunas otras, ¿ves? Bueno, y después hay hay una cosa que no se puede. Hay un método que no se puede utilizar en los divisivos y sí en los aglomerativos. Eso no creo que no lo dijeron, ¿no? Dentro de los. Cuando vieron que ustedes hablaron de estos métodos que estamos viendo recién. Bien. Ven que acá después los muestro. Nacho, perdón, mientras tanto te pregunto, para nosotros para el sprint tenemos que hacer uno jerárquico y uno no jerárquico, los dos. Sí, tienen que hacer los dos, no, tienen que hacer todos los que puedan, con todas las medidas, toda la distancia, con todo. Bien. ¿Ven? Acá tienen, los jerárquicos se dividen en aglomerativos y en disociativos ¿cómo es los que lo dijeron ustedes? Aglomerativos divisivos. ¿Está bien? Se puede decir de las dos formas. Para el caso de la distancia entre, entre clusters, ¿bien? Los métodos son estos, que son los que explicaron ellos, pero fíjense que para el caso de lo asociativo, el análisis de asociación se puede utilizar solamente los disociativos, porque es una forma de disociar. Mide la asociación y con eso lo divide. En cambio, para los demás, el WAR, la media centroide, el promedio, el completo y el simple, se puede utilizar para cualquiera de los dos, para aglomerativo o para divisivos. Igual, como ustedes quieran correr alguna fórmula ahí, van a ver que les aparecen las posibles opciones. Pero acuérdense que, por un lugar, calculan la distancia, las distancias. O sea, eligen el método para calcular distancias y después eligen el método para considerar cuál va a ser la distancia que la distancia promedio o la distancia del clúster que van a considerar. ¿Está bien? La distancia entre clústeres. Eso es importante. Que eso no lo tienen en los métodos que son en el caso de los no jerárquicos. ¿Está? Bien. Bueno, ¿alguna consulta? Sobre lo que vieron los chicos. Una cosa para... Nacho, ¿Sí? sí, no, nos quedó la duda a nosotros porque los chicos habían dicho que trabajaron, digamos, hicieron el PSA, se quedaron con las dos primeras y Sí. trabajaron todo con eso.
Sí. Si hay, o sea, si está bien, si está mal, o qué es más recomendable, qué ventaja, o sea. A ver, lo que uno tiene que hacer es tratar de trabajar con todas las variables posibles. En el caso de PSA, si yo tengo que puedo dividir en dos o tres componentes mucho porcentaje de la variación, puedo probar si el clustering me da bien. Igualmente, ¿cómo yo sé si está dando bien o está dando mal? Y si yo miro y lo que me da el gráfico, tanto sea en el dendograma o lo que estoy viendo graficado, a ver, creo que estos son todos jerárquicos, pero no hay ninguno acá. O sea, yo miro esto, digamos, el resultado, y veo que es algo coherente. O sea, sí o sí, acá para graficar, sí utilizo las componentes principales. ¿Por qué? Porque necesito graficar en dos variables. También podría graficar en tres. O sea, no utilizar la función fbiscluster, sino utilizar directamente un diagrama de dispersión y pintar los puntos, y podría hacerlo en dos y en tres dimensiones. Por ahí también en tres dimensiones puedo ver algo. ¿Está bien? Y entonces, pero lo que a mí me dice si el clustering está bien o no, o me sirve o no, en realidad, no es si está bien o no, porque siempre está bien el cluster. El cluster se puede hacer. Ahora, si me sirve o no, es en función de lo que yo veo en el resultado final, si me representa o no los datos que yo tengo. La decisión la toman ustedes. ¿Está bien? En el jerárquico, lo que uno ve es que lo que va diciendo, bueno, lo que me dice la función del Egon, lo que me va a decir es, bueno, cuántos clústeres sería lo óptimo tomar en función de lo que yo estoy viendo. Pero por ahí yo puedo decir, mirá, ¿sabes qué? Que yo leo lo que dice acá y para mí estos dos me representan algo que yo conozco y estos otros, o sea, estos dos juntos me representan algo y este me dicen cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Esperen que lo voy a hacer. Lo voy a hacer, a ver, ¿hay diferencia? Sí, mirá. Esperen que voy a hacer una cosa. Para que vean cómo se trabaja con esto. ¿Alcanzan a ver la raya ahí? Bueno, quisiera que estuviera bien horizontal, pero no sé por qué no me deja hacerlo ahí. Bien, lo que yo hago en realidad es decir, bueno, a ver, ¿en cuántos clústeres, a qué distancia esto que está acá es la distancia? Bien, entonces la distancia, ¿qué distancia? La que le haya puesto el método. Sí, pero ¿qué distancia? Intercluster. La intercluster, ¿está bien? Esto que mide acá, este height, lo que mide la distancia intercluster. Entonces, yo lo que digo es, si yo agarro y digo, tomo una distancia, vamos a suponer, esta no sé cuál será, vamos a suponer que sea la distancia, el linker completo, ¿está bien? Pues yo corrí el método, vamos a fijarnos con cuál lo corrió. Creo que no dice. Guarda, ¿ven? Este dendograma pertenece al método jerárquico con la distancia D, y la distancia la calculó. No calculo la distancia. Acá arriba yo lo había visto. Juro que la vi. Acá. ¿Ven? Distancia. La calculó como euclidiana. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer, lo que hace es asigna la variable D, la distancia euclidia de ese data frame con el método euclidio, calcula la distancia, y después eso lo mete en el hclass. Acá lo calculó como completo, ¿ven? Lo que dice hacerme el hclass,
hacelo con la distancia D que yo calculé, que era la euclidia, y con el método completo. Linker completo, ¿está bien? Y le dio este dendograma. Después acá lo que dijo es, misma distancia, acá lo hizo con Agnes, que es otro método, como si el H-class. Después acá, pero vamos a ver acá. Dice Agnes, pero con el método Ward. Acá lo hizo con Diana. Y acá hace el H-class con la distancia D, que era la euclidia que había calculado arriba, con el método de Ward. Y ese fue el que yo me copié, que es este. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está calculando acá? Es la distancia de entre clúster calculada a través del método Ward y la distancia, las originales las calculó con el método euclidio. Entonces, acá me está dando distancia euclidia. Lo que yo digo es, si yo me paro en una distancia, a ver si me deja correr la serie feliz. Si yo me paro desde acá, desde la máxima distancia, que es hasta acá, justo hasta este punto, hasta acá yo estoy dividiendo en dos clústeres. ¿Se entiende? ¿Por qué dos clústeres? Dígame sí o no, así veo si lo explico mejor. Tienen que lo voy a poner más gordo para que se vea. ¿Ven bien la raya? Sí, sí, se ve. Vamos a la forma para poner más gordita. Tampoco cambia tanto. Entonces, lo que yo digo es, mientras la distancia euclidia que yo mido, como la distancia máxima entre clústeres, está entre 14 y hasta, bueno, acá póngale 7 y pico, casi 8, yo cuando hago esa división, fíjese que me corto corto dos rayas, por decirlo un poco académicamente. Entonces, me estoy quedando con dos clústeres. El primer clúster es todo lo que está unido a esta línea, que sería todo esto, y el segundo clúster estaría formado por todos estos. O sea, el azul y el celeste pertenecen a un clúster y el verde y el rojo es un clúster. Entonces estoy dividiendo y me quedo con dos clústeres. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Yo quisiera tres clústeres. Bien. Acá, el height. Vamos de vuelta. Repetimos que no te entendí bien. Sí, sí. ¿Cuál es la distancia que quiero? Acá. Yo le pongo la función hclass, que es que me haga un clúster jerárquico. Con la distancia de, que la distancia arriba yo le dije que era la distancia euclidia. Esto viene de la función dist. Mirá. ¿Dónde lo copió? Esta. ¿Ves? Espera que así me la traigo para acá. ¿Ves? Acá calcula. Esto es lo que hace. Sí, mejor ahí. Entonces ahora voy para acá abajo, donde está el resto del código. Acá. ¿Está bien? Lo que hizo, la primera parte, hizo un dendograma donde dijo, bueno, ¿cómo voy a calcular las distancias? Las distancias las voy a calcular en este data frame, que por ejemplo en este caso sería las pizzas, para el caso del ejemplo que dieron los chicos, y el método que voy a utilizar después para saber cómo hago la distancia entre clusters, ¿está bien? Es quedarme con el método complete. ¿Está bien? ¿Qué método complete que hacía? ¿Alguno se acuerda? Alguno que no sea el grupo que lo dio. ¿Qué método? Perdón. El complete, linker complete. Tomaba, digamos, todos los puntos de un clúster y todos los del otro y calculaba las distancias entre cada punto. Entre pares, sí. Tomo una. A ver, vamos a hacerlo así.
A ver, que no me acuerdo si puedo dibujar de ese lado. Un cachito. Esperen que me activo el lápiz para dibujar más rápido. Ahí está. Ah, acá ven, esperen que vamos a dibujar. Creo que ustedes no ven el mouse ahora, ¿no? Sí, lo estamos viendo. ¿Lo ven? Ok. Bueno, imagínense que yo tengo, estos son las observaciones de mi clúster 1. ¿Está bien? Y acá tengo el clúster 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen los métodos? Lo que mide... Lo que elige es, mide, vamos a suponer, esto es, le vamos a poner nombre. A, B, C, D, E y F. Y le vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que hace el método, calcula la distancia entre A y 1. Calcula la distancia entre A y 2. Y así, la distancia de A y 5. Después calcula la distancia entre B y 1. Y así hasta la distancia entre B y 5. Y así sucesivamente hasta que calcula la distancia entre F y todos. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O sea, básicamente hace el producto cartesiano y calcula todas las distancias. ¿Está? Entonces lo que va a calcular acá, la distancia, ¿cómo las calcula? ¿Usando qué? El método que yo le indique. O no- ¿Cómo calcula las distancias? Está bien. Calcula la distancia euclidia entre A y 1, o la distancia de Manhattan entre A y 1, o la distancia de Minkowski entre A y 1, o la distancia de Chebyshev entre A y 1. La distancia que yo le diga, que yo le digo, ¿cómo quiero que me calcule la distancia? ¿Está? Eso es igual en los no jerárquicos y en los jerárquicos. ¿Cómo yo quiero que me calcule la distancia? Es que la calculo, porque estoy calculando distancia entre dos valores, entre dos observaciones. Acuérdense que esto de acá son las observaciones, esto y esto, por más que yo ahora las veo separadas, son las 9 observaciones que yo tengo en mi dataset. ¿Está bien? Cada una de esas es una observación. ¿Entienden que yo tengo tengo una... por eso, exacto. O sea, por eso digo, por un lado vos tenés lo que es el cálculo de la distancia. El cálculo de la distancia es, yo acá tengo, si yo mirara mi set de datos, acá tendría la observación A, la B, la C, la D, la 1, la 2, todas. Tengo todas mis observaciones. ¿Está bien? Y tiene el atributo 1, el atributo 2, el atributo 3, 4, 5, y toda la cantidad de columnas que quieran. ¿Está bien? Un data frame. ¿Estamos? Bueno, lo que hace, calcula la distancia de entre todos estos parámetros. ¿Está? ¿Entendieron lo del tema de las distancias de múltiples? Vamos a empezar por ahí. ¿Entendieron la distancia entre múltiples dimensiones? ¿Alguien la entendió? Espera. Vamos a vuelta.
problema es más básico, me parece. Porque o no lo entienden o no me, o no me lo dicen. Pero vamos, cualquier lado, vamos a ver de vuelta. Esperen que estoy abriendo el archivo. Este es el dataset. ¿Está bien? Este es el dataset que usaron los chicos. Lo que no entiendo por qué tienen 41 si yo tenía... está bien, no dije nada, no dije nada. Está bien, porque son 41, pero están numeradas hasta el ID 71. Bien. Entonces, si yo quiero calcular una distancia, ¿está bien? Por ejemplo, la euclidia. ¿Cómo se calculaba la distancia euclidia? Es, suponiendo que quiero calcular la distancia entre una observación y el origen. Porque esto no me esperaba que fuera a explicar esto tan básico. Espera. Quiero buscar algún grafiquito donde esté fácil de explicar o si no hago todo. Acá, este está. ¿Todo el mundo entiende eso? Sí, o sea, sería la distancia que vos calculás sería la misma, pero replicada para todas las variables que tenés. Exacto. Sería una variable en cada registro. ¿Esta qué distancia es? De todas las que vimos. Es para dos variables, pero la euclidiana. Es lo que esta es la distancia, cuando generalmente hasta hoy, capaz que ustedes cada vez que hablaban de distancia, a nadie se le ocurría que había otra forma de medir la distancia. ¿Está bien? O sea, ¿cuál es la distancia? La distancia euclídea, como por definición, que viene de lo que es la norma L, es la distancia mínima entre dos puntos. Y la distancia mínima entre dos puntos es la de la distancia que pasa por la recta que los une. Ustedes saben por todos los axiomas fundamentales y demás que dos puntos determinan una recta, ¿bien? Y la distancia es la que pasa por esa recta, determinada por los dos puntos, que sería lo que está en rojo acá, esta distancia. ¿Bien? Si yo quisiera medir la Manhattan, ¿cómo la calcularía? Explicándomela en el gráfico ese. Es la azul más la verde. Es la suma de la verde. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo 1 kilómetro acá y 1 kilómetro acá, la distancia de Manhattan sería de 2 kilómetros y la distancia euclídea, ¿cuánto sería? De raíz de 2. Raíz de 2, 1,4. ¿Está bien? Entonces, yo fíjense que puedo establecer entre A y entre B, en este caso, dos distancias. Una es la distancia euclídea, que mide 1,4, y la distancia de Manhattan, que es 2. Entonces, son dos formas distintas de medir distancia. ¿Por qué se llama Manhattan? O también la conocen como City Block, o alguien dijo la distancia de los taxistas. Y porque si yo me muevo en una ciudad, vamos a suponer que ustedes quisieran aplicar un método de clustering para organizar recorridos en la ciudad. Entonces, ustedes saben que si yo quiero ir de mi casa, yo vivo en La Perla, ¿está bien? Yo vivo ¿cómo es? En la playa de San Sebastián. Estoy ahí cerquita, ¿no? Entonces, si yo quiero ir de la playa de San Sebastián al puerto, no puedo ir, me encantaría a mí, la verdad, cuando voy a trabajar al puerto, me encantaría ir por la distancia euclídea. Pero lamentablemente tengo que ir, porque con la moto mía todavía no va por el agua, entonces lamentablemente tengo que ir primero por acá y después por acá. ¿Está bien? Si yo quiero ir de mi casa a la facultad, no puedo ir por la distancia euclídea, por más que sea la más corta. Tengo que ir sí o sí por la que me da. Y si la quiero complicar más,
Tengo otro problema, ni siquiera la de Manhattan me deja. ¿Por qué? Medir la distancia de mi casa a la facultad. ¿Qué otra cosa tengo aparte de esto? ¿El tema de las manos? Claro, el tema del sentido. ¿Está bien? Entonces, ni siquiera la distancia es esta, porque yo por ahí, para ir, que yo siempre le daba el ejemplo en operativa de, si yo quiero, ¿se acuerdan cómo era la facultad, más o menos? ¿Dónde está? Que está en Juan B. Justo y Raterí. Si yo quiero ir caminando de la esquina de Juan B. Justo y Raterí a la esquina de Solís, creo que era primero, ¿no? Para atrás, donde está haciendo Moncho, si yo quiero ir caminando, me da lo mismo ir caminando desde la esquina de Juan B. Justo, pasar por el frente de la facultad y llegar a la otra punta, o venir caminando desde una cuadra después de Juan B. Justo hasta la esquina de Juan B. Justo. Si yo quiero hacerlo en auto, si yo quiero ir, no me queda otro que dar la vuelta a la manzana. Y si yo quiero volver, puedo volver directamente por una recta. Entonces, no es lo mismo, digamos, cuando hay sentidos en las calles, la distancia de Manhattan tampoco me mide exactamente. Hay que hacer modificaciones para que decir, che, no solamente es Manhattan, sino que aparte tengo que tener en cuenta el sentido. Eso en un algoritmo lo puedo poner. Por ejemplo, yo quisiera calcular la distancia que recorrería un taxi o un remis que tiene que ir a hacer un determinado recorrido. ¿Bien? Entonces, este es el cálculo de distancia. Ahora, imagínense esto, pero yo no tengo dos dimensiones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En realidad de estas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque el ID, dijimos que el ID y la observación eran categóricas. ¿Está bien? O sea, estas dos no me sirven. Ahora, yo quiero calcular la distancia euclídea, entonces digo, sería esta menos esta al cuadrado, más esta menos esta al cuadrado, más esta menos esta al cuadrado, más esta menos así. La raíz cuadrada de todo eso me da la distancia euclídea entre la observación de la fila 2 y la observación de la fila 3. Es una distancia, pero en múltiples dimensiones. Si quiero calcular para la 2 y la 3, sería la 2 y la 4, perdón, sería lo mismo. Y si yo quisiera calcular Manhattan, lo único que tiene en cuenta es que es el valor absoluto. ¿Está bien? Entonces sería esta menos este valor absoluto, más esta menos este, y así lo voy calculando. Es lo mismo que está acá en el gráfico pero calculado en n dimensiones. Y sabemos que acá sería extender la raíz y seguir agregando x1, x2, x3, x4, así, todas las dimensiones que tenga. ¿Entendido? Nacho, una pregunta, ¿por qué lo resta? ¿Por qué lo resta? Vamos más atrás. Pues yo me acuerdo que era con una suma, ¿no? Mate 1. Porque x2 va a 0 a x2. En realidad, cuando ustedes calculan Pitágoras, no hacen la distancia esta. Porque hacen directamente, por ejemplo, yo quisiera calcular la distancia que está el punto A del origen. Sería x1 al cuadrado más x2 más y1 al cuadrado raíz cuadrada. ¿Está bien? Sí, bien. Ahora, ¿cómo hago para saber cuánto mide este pedacito rojo? Tengo que decir, es este cachito, no es todo esto, ni todo esto. O sea, tengo que sacarle estos pedacitos de acá. Y eso lo hago a través de la resta. Yo digo, yo quiero cuánto vale este segmento, que es x2 menos x1, y cuánto vale este segmento, que es y2 menos y1. Ese es el valor absoluto de esto, digamos, de ese valor. No, pero yo estoy hablando de la fórmula de arriba, Nacho, que dice menos. El menos entre cada término, creo que dice mano. Entre los términos, ¿por qué no es un más? Yo me acuerdo que era un más. No, es un más, está bien, no lo hice. Sí, es un más. Es un más, no es un menos, está bien. Claro, sí, me parecía raro, porque yo me acuerdo que era un más, digo, ¿por qué lo restan? No, pensé que estaba diciendo que no. No, es un más, sí, es la sumatoria. Es más, es la sumatoria, la raíz cuadrada de la sumatoria. ¿Ah? Sí, ahí está mal, ¿eh? Es un más. Nacho, y cuando vos hablabas de multidimensional, ¿qué? Sí, en varias dimensiones. Sí, hace eso mismo. Está bien. Eso, la Pero para todas las variables. la suma de todas las dimensiones sería. Está bien. La de las X, la de las Y, la de las Z, la de las W y el nombre que vos quieras. ¿Está bien? Siempre lo mismo. O sea, ya hasta 3 lo podía graficar. Ya en más de 3, bueno, no me queda otra que creer que existe. ¿Está bien? Entonces, eso es el cálculo de la distancia. Entonces, acá lo que está haciendo,
yo lo que va a calcular es todas las distancias que va a calcular entre todos, esta sería la distancia de todos los puntos contra todos. ¿Está bien? Lo que pasa es que acá lo que me dice es, para elegir en el método, por ejemplo, en K-medias, calcula la distancia de todos contra todos y después hace las cuentas. Bueno, acá en este caso del clúster jerárquico lo que dice es, bueno, a ver, yo digo que esto está en el clúster A y esto está en el clúster B. Ahora, ¿cómo los agrupo? O sea, ¿cómo hago estas rayas que están acá arriba? Para saber si estos dos están juntitos o no. Que eso se ve en esta medida. O sea, que ya no tiene que ver con la distancia que hay entre A y 1, o entre A y B, sino la distancia que hay entre el globo este y el globo este, que es un clúster 1 y un clúster 2. ¿Está bien? ¿Eso lo entienden? Si yo digo, a ver, yo lo que quiero hacer es esto. Esperen que, a ver si me acuerdo, si este le puedo cambiar de color. Sí. Este vamos a poner el clúster verde, así más fácil, y este lo vamos a dejar como el clúster rojo. ¿Bien? Entonces, yo sé que tengo. Yo por alguna forma puedo lograr hacer dos clústeres, que son el clúster rojo y el clúster verde. ¿Estamos? ¿Hasta acá me siguen? Los clasifiqué de alguna forma, no sé cómo, pero los clasifiqué. Ahora, si yo le digo, ¿cuál es la distancia que hay entre el rojo y el verde? ¿Alguien me la puede definir? La distancia entre el globo rojo y el globo verde. Depende de qué criterio tomes para medir esa distancia. Que tiene que ver con los métodos que explicamos. Exacto. Esa es la diferencia. Ahora, una distancia, ¿cuál es? Esta. Es decir, che, igual, ojo, yo acá se los hago por globo, pero en el método lo que se calcula es entre observaciones, ¿está bien? Pero olvídense que tienen adentro lo... Vamos a hacerlo así. Imagínense que no tienen las observaciones. Acá adentro. Este me las copió. Para que entiendan el concepto, después lo vemos bien. Si yo le digo cuál es la distancia que hay entre el globo rojo y el globo verde, y bueno, entonces yo podría definir es que la distancia es esta, que sería la mínima posible, o la distancia es esta, que es la máxima posible, o digo, che, esto parece un círculo y tiene un centro por acá, y esto parece un círculo y tiene un centro por acá, entonces la distancia es la que tiene entre los dos círculos. Eso es lo que acá yo pongo como complete, word, link completed, link simple. ¿Está bien? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Yo estoy midiendo una distancia entre los clústeres. ¿Cómo lo hace? No lo mide porque no hay un contorno definido. Entonces, ¿cómo se aplica ese método? Lo que hace es, dice, bueno, yo sé que estos verdes pertenecen a un clúster verde. Y estos rojos pertenecen a un clúster rojo. ¿Está bien? Que me borró los números, pero bueno. Creo que esto era así. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué dice? Che, mirá, buscar cuál es la distancia entre un punto cualquiera del rojo y un punto cualquiera del verde. Que yo sé que los clasifiqué en dos clústeres distintos. Entonces, mire, la distancia entre A y 1, entre A y entre A y y así. Y después en todas, ¿está bien? Entre F y 4, entre F y 5, entre F y 2, calcula todo. Eso que está acá. Calcula toda la distancia posible. Y ahora dice, che, si yo tuviera que elegir cuál es la distancia que a mí me representa al globo, lo mismo que acá. Las que están agrupados entre los rojos y las que están agrupados entre los verdes. ¿Cuál me quedo? Y ahí empiezo. Che, fíjate que me voy a quedar con el link simple. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que de todas las distancias posibles que yo calculé entre estos pares de puntos, donde siempre la primera componente es del rojo y la segunda componente es del verde, la mínima de todas es la que yo voy a decir que va a ser la distancia entre clústeres. El otro método, que es el Lincoln Simple. El complete, ¿qué me dice? Bueno, fíjate, estas mismas medidas que vos calculaste, esta misma distancia, bueno, ahora quédate con la mayor de todas. La otra que me dice, quédate con el promedio de todas esas distancias. Y así va eligiendo. Entonces, por un lado, elijo el método para calcular la distancia, o sea, para obtener el número,
Y con el otro, y con la otra parte, que usan los clústeres jerárquicos, lo que estoy haciendo es decirme cómo voy a identificar la distancia entre clústeres. O sea, de todos esos números que me dio, todos calculados con distancia euclidia, o todos calculados con Manhattan, o todos calculados con Minkowski, de ese cuál me quedo, el mínimo, el mayor, o el promedio, calculo el centroide sería de todos estos y calculo la distancia entre los centroides. Bueno, eso es lo que me da los métodos. ¿Está? Y esa distancia, si me quedo con la mínima, me quedo con la máxima, o con la que sea, es la que yo estoy mirando acá. Este height que está acá, esta distancia, en realidad es la distancia guarda. ¿Por qué es guarda? Porque acá, yo cuando lo calculé, le dije, pero bueno, acá puso complete, pero acuérdense que yo el que yo me tengo acá, donde yo saqué el coso de la guarda, ¿está bien? El gráfico que yo tengo pegado en el Word es el de acá, que está hecho con guarda. Las distancias las calculé con Euclidia y después me quedé eligiendo guarda. ¿Está? ¿Hasta acá me entienden? Bien. Ahora, ¿y eso cómo lo hizo? En el caso del ejemplo de las pizzas. Calculó las distancias, pero en vez de 2 componentes tenía muchos componentes. Y me clasificó todas estas componentes. Ahora, me lo grafica de esta forma. Imagínense que ustedes acá abajo meten estos nombres. En el caso de ustedes, lo que tengo son los números de ID, de las pizzas. ¿Está bien? O los nombres de las pizzas. Entonces yo digo, mira, si la distancia está... No me dejo agarrar. Si la distancia está entre este valor que fue el máximo posible de guarda y este de acá, yo estoy dividiendo en 2 clústeres. ¿Cuáles son los clústeres? Este, que todo lo que sale de esta raya, digamos, que sería todo esto. El rojo y el verde es el clúster 1, vamos a poner, y el azul y el celeste es mi clúster 2. Si yo quisiera hacer 3 clústeres, ¿puedo? Sí, ¿cómo? Lo pongo acá. Si yo pongo en este lugar, tengo 3 clústeres. Sería el rojo y el verde, sería el clúster 1, el azul el clúster 2 y el celeste el clúster 3. Y la distancia de guard va a estar aproximadamente en 7, más o menos. ¿Está bien? Si yo quisiera 4 clústeres, yo tendría que hacer que la distancia de guard sea un poco menor. O sea, la distancia entre el intraclúster, intraclúster sería un poco menor. Pero lo bajo acá. No, quiere bajar, no quiere hacerse de pedo. No se enojar. Detrás del texto. A ver si me deja. Ahora sí. Si yo lo pongo acá, ahí ya tengo 4 clústeres, que serían los 4 que están. ¿Está bien? O sea, si la distancia de Word está entre 6 y 7, 6, 8, no, hay que... Espera, voy a correr para acá para que lo vean. Si está más o menos a esta altura y hasta acá, hasta ahí, cualquiera de esas distancias me determina 4 clústeres que son los que tengo ahí. Si yo me vengo acá, por ejemplo, a ver si me da, ahí, ¿cuántos clústeres tengo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, es que se me divide el celeste en 2 partes. Y a medida que voy bajando, cada vez se me divide más cantidad de clústeres. ¿Está? Entonces, ¿yo con cuántos me quedo? Y yo me fijo, a ver, che, mirá, empiezo a leer. Y acá vamos a suponer que lo de abajo fueran las provincias argentinas, por decirle alguna cosa. Entonces yo lo agarro y digo, che, ¿cuántos grupos hago? Y me voy buscando y digo, mira, si me quedo en este nivel, me da, en mi clase, vamos a suponer, me queda acá, imagínense todas las provincias, lo divido acá, mirá, qué justito que me quedaron. A la izquierda todas las provincias del norte y a la derecha todas las provincias del sur. Y la verdad que es un buen método de división. Ahora, yo miro y tengo, mirá, no hay nada, tengo provincias del norte y del sur mezcladas de un lado y provincias del sur mezcladas del otro. Está bien. Y pero ¿sabés qué? Que si yo bajo acá, por ejemplo, un poco más acá abajo, encuentro que tengo 4 clústeres y me quedan las provincias del sur, del este, la provincia del sur, del oeste, las provincias del norte, del este y las provincias
del norte del este. ¿Perdón? Entonces, ¿ven? Que no sé, yo lo que tengo que hacer es analizar con cuántos clústeres me quedo en función del tipo de información que yo necesite. O si me está explicando algo. Puede ser que no explique absolutamente nada. Ahora, como los dendogramas cambian, que eso es lo que yo quería mostrarle acá, los dendogramas cambian en función, fíjese, este dendograma tiene una forma. Este es otra forma distinta. Y es los mismos datos, las mismas observaciones, pero donde yo utilicé o otro método, o lo hice aglomerativo, o lo hice divisivo, o lo hice con distancia euclídea, o lo hice con distancia Manhattan, o lo hice con complete, o lo hice con simple. ¿Entienden? Como que hay varias variables, valga la redundancia, que yo elijo. Primero, cómo aplico el método, si es divisivo o si es aglomerativo. Después, en cada uno, si lo hago con distancia euclídea, Manhattan, Minkowski, lo que sea. Ahí tengo más combinaciones. Y después, si lo hago, con cuál me quedo entre clúster. Entonces ahí se va armando el arbolito. ¿Está bien? Entonces yo podría decir que en el clustering jerárquico, yo podría decir que tengo los aglomerativos y los divisivos. Ahora, este aglomerativo yo lo puedo aplicar con distancia euclídea, esto sería el tipo. Acá puedo poner la distancia. Cualquier cosa. La distancia. Entonces puedo usar distancia euclídea, distancia de Manhattan, distancia de Chebyshev. ¿Está bien? Y a su vez acá también podría aplicar la distancia euclídea, la distancia de Manhattan, la distancia de Chebyshev. Y a su vez acá lo podría hacer por linked simple, lo podría hacer por linked completo, lo podría hacer por medio, tengo 5. Y a este también podría hacerlo por esos 5. Y a este también podría hacerlo por esos 5. Y acá lo mismo. Quiere decir que al mismo dataset yo lo podría, si yo acá tendría el 2, a esos 2 lo puedo hacer por 3, ahí tengo 6, y a cada uno de esos 6 lo puedo hacer por 5 métodos más, por lo cual tendría 30 dendogramas distintos. Y yo tendría que analizar cuál de esos 30 dendogramas a mí me representa mejor los datos. ¿Está? Tienen algunas herramientas, como por ejemplo lo que dijeron los chicos, esperen que se los muestre acá. ¿Dónde está? Cofonética. Tienen acá, por ejemplo, el índice de correlación cofonética, lo que le dice, mira, si vos, acá fíjense que no habla de la distancia, yo calculo el método de correlación, el índice de correlación cofonética y digo, si al mismo dataset, ¿está bien? Está acá, le calculo la distancia de la misma forma, o sea, todas estas distancias están calculadas con Euclides. Entonces yo calculo un clustering jerárquico de un tipo, con todas las distancias de Euclides, y lo hago por simple, completo, promedio, centroide, mediano, igual o divisivo. Todas estas me dice que yo me quedaría con cuál es el que mejor me estaría explicando la relación de distancias. Y el que mejor representa algo sería el mayor, que sería el promedio, me parece, ¿no? Sí, 86 y pico. Ahora, ¿qué me está diciendo a mí como observador de eso? No sé, tengo que fijarme a ver qué me dicen los datos y ver si realmente me queda. Por ahí me gusta más este porque me representa los datos mejor, por más que la separación o la aglomeración sea mejor. Ahora, pensando un poco en el set nuestro de las canciones y eso, digamos, tengo que analizarlo sí o sí del dendrograma, puedo verlo de alguna otra manera, porque sin 2000 líneas es algo complicado capaz encontrar relaciones ahí. Pueden dividir, tomar un muestreo de set de datos, por ejemplo, decir, bueno, hagamos una cosa, tomemos, no sé, 100 observaciones, tiramos un muestreo de 100 observaciones y probar a todas esas 100 observaciones si encuentran algún tipo de relación. Y después expandirlo a más cantidad, por ejemplo. Nacho, tengo otra pregunta. Sí. ¿Vos esto lo haces con todas, o sea, lo podés hacer, con todas las variables o podés también tomar algunas? Porque entonces también deberías ir tomando distintas variables y te quedan un montón. Puedo elegir, bien, puedo hacer. Tomar las variables, imagínense como el de las pizzas. ¿Está bien? Tengo las pizzas, tengo todas estas variables, ¿bien? Yo podría decir, mira,
podría hacer con todas las variables, hacer un PCA y quedarme con un par y analizar solamente con, no sé, 2 o 3 del PCA. Podría tomar las variables como están. Si yo analizo, por ejemplo, esta variable, fíjense que está, a ver, no me acuerdo si esto fíjense que está un promedio de casi 3, pero esta de acá, el promedio me da es que está en 19 y esta, fíjense que el promedio me da que está en 47, quiere decir que son, bueno, habría que hacer un análisis un poco más fino, ¿no? Pero básicamente los valores de estos contra los valores de estos están muy dispersos, con lo cual si yo quisiera comparar esta variable y esta variable, meterla junta, lo que haría sería normalizarla o estandarizarla de alguna forma. ¿Por qué? Porque si no le daría mucho más peso a una variable que a la otra. ¿Está? O yo me fijo, che, mirá, esta y esta y esta y esta, capaz que andan más o menos en el mismo rango, con lo cual podría meterlas así como están sin estandarizarlas. Acá se puede analizar, o sea, la idea, acuérdense de lo que le dijimos primero, torturen los datos hasta que griten. Bueno, ¿y cómo los torturo? Y cada uno que elige el método de tortura que quiera. Meto todas, meto algunas, meto las que más me gustan, meto las que menos me gustan. Si ustedes me preguntan qué habría que hacer, todas las combinaciones posibles. Claro, bien, pero yo preguntaba más que nada para este tercer sprint, porque tenemos el supervisado, el no supervisado, a su vez dentro de cada uno tenemos distintos métodos de distancia y podemos tomar a su vez distintas variables, o sea, te quedaría... Y laburen, tienen 15 días. Bien, pero bueno, tiro todo, o sea, en el código pongo todo. Hice 100 cluster, dejo los 100 cluster. No me hagan un sprint de 700 hojas de gráfico, porque todo lo que hagan lo tienen que analizar. ¿Está bien? Entonces ustedes hagan lo que hagan y dicen, mira, hacemos esto, vamos a utilizar esta distancia, hacemos esto. Bueno, y de última ponen el sprint solamente los que, mira, hicimos con esta distancia y la que más nos representa es esta, y lo muestran. Pero prueben todos y digan por qué usan uno, por qué lo descartan. Analicen, acá son libres ustedes de hacer lo que quieran. Y después... Porque nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Ustedes lo que tienen que buscar es si encuentran alguna forma que el clustering les represente sus datos. Eso es lo que tienen que buscar. Bien, perfecto. Y después también tengo otra pregunta. Las chicas que dieron no jerárquico habían hablado de una distancia que era una distancia que se usaba para lo que es variables categóricas. Creo que era la Hamming. Sí. Pero ¿podría usar directamente la variable de dummy y entrar con eso? ¿Y usar una distancia euclidiana? Bueno, ¿se acuerdan cuando les dijimos? Sí, la distancia esa se las di para que vean que hay, que es una forma, ¿está bien? De calcular una distancia entre categorías. ¿Bien? Distancia de Hamming. Es más, de las distancias, acá yo les dije 3, pero hay más. Si quieren probar las otras, pruébenlas. La distancia de Hamming solamente se las dejo como referencia, si quieren no la usen. Se las doy como referencia para que sepan que sería una forma de calcular distancias entre categorías. Igualmente, la distancia entre Hamming, para lo que se utiliza, más que nada, es para calcular la distancia en textos. Para comparar, por ejemplo, si dos palabras son iguales o no. O para comparar si dos imágenes son iguales o no, porque vos podés hacer una comparación de bit. Pero también, básicamente, se puede utilizar para la distancia de Hamming cuando hay categorías, sería misma categoría. Vamos a suponer que esta es la observación, a ver si acá hay... Bueno, justo acá no hay categorías, pero imagínense que esto no fueran números, fueran categorías. Entonces, si este es igual a este, sí, entonces ponerle 1 en la distancia. Y este es distinto de este, sí, entonces ponerle 0. Y después lo que hace es hacer la cuenta de la suma de todos para ver qué tan distinto es, si hay muchos ceros o muchos unos. Bueno, eso sí, yo lo puedo hacer con palabras. Por ejemplo, que se me ocurre una para hacer. ¿Está bien? Yo quisiera calcular, ¿se alcanza a verlo? ¿Bien? Si yo quisiera calcular la distancia de Hamming, yo quiero calcular la distancia entre mamá y papá, tendría 1, 0, 1, 0. Perdón, al revés. 0, 1, 0, 1. ¿Está bien? ¿Y cómo se
bueno, veré que no le gusta. Ahora, ¿cómo la calcula? Sería más 0, más 1, más 0, más 1. La distancia es 2 entre mamá y papá. Yo quisiera calcular entre mamá y papá. Pero vamos a hacer ahora entre papá y mapa. ¿Cuál sería la distancia? Y sería 0, 1, 1, 1. ¿Está bien? Entonces la distancia sería más 0, más 1, más 1, más 1. La distancia es 3. Quiere decir que mamá y papá están más cerca, están más lejos que papá y mapa. Esa es una forma de hacer reconocimiento de texto, por ejemplo. Bien. ¿Les puede gustar? ¿No les puede gustar? Son 5 aparte, ¿está bien? Pero eso es una forma de medir bit a bit a ver si son iguales o no. Bueno, así funciona la distancia de Hamming. Entonces, si yo acá, en vez de tener letras, tuviera por ejemplo, vamos a suponer tuviera ¿qué otra cosa puede ser cualitativa? El género estudio. Pongo primario y secundario. Yo quisiera calcular la distancia, ¿está bien? Espero el ID. ¿Está bien? Yo quisiera calcular la distancia entre la observación 1 y la observación 2. Sería, tomando el género, es 1, son distintas, es 0. Y tomando el estudio, es el mismo. Con lo cual, la distancia es 1. ¿Entiendes? Femenino contra masculino es 0, primario contra primario es 1. Si yo quisiera calcular la distancia entre, vamos a poner 1 y 3, la distancia me da que masculino contra femenino es 0 y primario contra secundario es 0. La distancia, 0. Y la distancia entre 2 y 3 sería masculino contra femenino es 0 y primario contra secundario es 0. ¿Está bien? Quiere decir que si yo tuviera que decir quiénes son más parecidos, y yo podría decir que el 3 y el 2, el 1 y el 3 son muy distintos, el 2 y el 3 son muy distintos, y sin embargo el 1 y el 2 son parecidos. ¿Está bien? Para eso se utiliza la distancia de Hamming. Es una forma de calcularlo. Ahora, como dijo, creo que fue Manuel, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Calculo, transformo el género, lo transformo en género-F y género-M y calculo una dummy. En estudio calculo estudio-primario, estudio-secundario, genero otra dummy y después lo meto y calculo la distancia euclídea. Es otra forma de medir la distancia entre categorías. ¿Está? ¿Cómo? Quedó claro. Bien. Entonces, ¿qué variables van a utilizar ustedes? Pueden utilizar las variables. Fíjense que... bueno, nadie probó usar el clustering sin los valores faltantes, ¿de verdad? Nosotras habíamos intentado y no funcionaba, creo. Bien. Fíjense que está la función ICNA. Entonces pueden ponerle que si no ponen, que no tenga en cuenta que calcule las distancias y haga todos los cálculos sin tener en cuenta los valores faltantes. No necesitan completar. A nosotras nos saltaba el error cuando tratábamos de aplicar el método del codo o algo para determinar los números de clúster. Así que nunca llegamos a tratar de hacer el clúster con eso, porque ya no podíamos calcular el número. Means te permite, me parece, el linker, algoritmo. Hay uno, o el hclass o el kmeans, me parece que te permite ponerle que cuando tengas NA, que no te los considere, entonces directamente vos lo calculás el clúster y calcula las distancias que puede. Las que no puede, las saltea, sin necesidad de eliminar las observaciones. ¿Está bien? Y después básicamente en el set de datos que tiene usted para trabajar en el Spring,
tienen las variables originales, todas las variables que transformaron, pueden meter solo las originales, solo las transformadas con las originales, hacer otro tipo de transformaciones, discretizar, después transformarla en dummy y meterla, calcular PCA con alguna y usarla, o sea, pueden jugar todo lo que quieran. O sea, que miren la cantidad de clustering que pueden hacer. La idea cuál es, que jueguen, prueben y vean por dónde, si por algún lado encuentran que hay algún tipo de asociación que puedan agrupar, digamos, de alguna forma. Y por eso lo que les decía ahora, en este caso, si quieren, pueden jugar, por ejemplo, con decir, bueno, che, vamos a ver, me quedo con todas con las de rock, por ejemplo, y las de elijan otro, no sé, las de acoustic. Solamente con las observaciones que tengan rock y acoustic, y juego con ese, hago clustering con eso para ver si me divide en dos datasets, perdón, en dos clustering, que me identifique cuáles son de una y cuáles son de otra. ¿Se entiende eso? O sea, no necesariamente tienen que trabajar con todo el set de datos. Y sí pueden utilizar la variable de Henry como una opción. No para meterla dentro del cluster, sino para verificar si lo que ustedes conocen, porque ustedes en realidad lo único que conocen del dataset es el género. Todo el resto de los valores no saben si están bien, están mal, son reales o no son reales. ¿Eso lo entienden? ¿O no? A ver, ahora callo para siempre, mira que tiene 15 días de conmigo mudo. A ver. Veamos una cosa. ¿O me quedé hablando solo o están mudos? No, estás ahí, está todo bien. A mí, mira que se me corta, no sé por qué se me corta el internet, así que no sé si hablo solo o usted ya no me quieren ni hablar. No, no te cortaste en ningún momento. Bien, mejor así. Esperen que quería ver. Lo tengo, espera. Quería verle el set de datos. Ustedes, en el set de datos que tienen en Kaggle, o el que tiene usted para trabajar, cuando ustedes abren, ustedes lo único que pueden ver, digamos, así que les es fácil de entender, la canción es rock o no es rock, es esto o no es otro. Después si la tablatura está bien, si es muy bailable o no muy bailable, eso no lo pueden saber ustedes. ¿Está bien? Y no hablo de identificar si el nombre de la canción se corresponde con rock o no, sino simplemente que de todos los números, todas las clases que hay, la clase más entendible que ustedes ven en ese set de datos es el género. ¿Está? Entonces, ¿qué pueden hacer? Era jugar con... Por eso se las dejé al género en realidad, porque yo les podía haber dado la clase y ya está, directamente 1 y 0 y no le daba la clase Henry. Pero ¿para qué se las dejé? Para que puedan jugar ahora en clustering. Por ahí yo les digo, en vez de trabajar, primero verifiquen si con todo el set de datos pueden encontrar algo. Algún tipo de agrupamiento, alguna cosa que les pueda decir algo más o menos coherente. ¿Está bien? Es más, podrían meter todas las variables, acuérdense que para PCA tiene que ser todas variables numéricas, podrían hacer todas las variables que quieran, meterlas adentro del clustering, por ejemplo, hacen, que algo lo hablamos el otro día, agarran una variable numérica, ¿bien? La discretizan primero y esa discretización la transforman en una dummy. Entonces lo que están haciendo es bajarle un poco la cantidad de información al set de datos, porque no es lo mismo clasificar dentro de un clustering, calcular las distancias. A ver si entienden. Miren, vamos a ver con esto. Imagínense que ustedes tienen una categoría, no sé, categoría 1, vamos con otra categoría 2, ¿está bien? El ID. Imagínense que tienen observaciones con muchas dimensiones. Acá puse 2 nada más. Entonces yo acá pongo 2,5, 2,6, 3,5, 3,6, 3,7. Acá pongo 1, 6. ¿Bien? Entonces, una forma, ¿cuál sería? Meter las dos de estas y decir, che, calculame las distancias. ¿Está bien? Entonces le calculo las distancias entre todas,
Ahora, la distancia entre esta y esta va a ser 0,1, entre esta y esta va a ser, perdón, sí, 0,1, entre esta y esta va a ser 1, y así voy a calcular. Ahora, yo podría decir, che, mira, hagamos una cosa, discreticemos categoría 1. Y digo, las que están, vamos a suponer que hago 2 categorías y la categoría le hago un binding y el binding lo hago por el valor menor de la clase, entonces me quedaría que acá tengo 2, 2, acá 3, 3, 3. ¿Entienden lo que hice? ¿Entendieron lo que hice? Sí, se entendió. Yo porque, para que entiendan lo que sigue. Acá digo, hago lo mismo y discretizo la categoría 2. La categoría 2 digo los que están menores de 5 y los que están mayores de 5, porque se me ocurrió eso. ¿Está bien? Entonces acá sería, esto sería categoría 1, esto sería categoría 2. ¿Bien? O vamos a hacerlo, sí, vamos a hacerlo con números. Ahora, yo ya que tengo la distancia que antes entre 1 y 2 era de 0,1, ¿cuánto es ahora? 0. Y la distancia entre 3 y este también es 0. ¿Por qué? Porque yo al agruparlos en esta categoría, lo que hago es decir, che, mira, estos son más parecidos, porque como pertenecen a la misma categoría, yo lo que digo es, calculando las distancias acá, hubieran sido todas distancias distintas, calculando todas las distancias acá, ahora son todas distancias iguales. Entonces yo ya le estoy acercando al método, diciéndole, che, estas son más parecidas. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago las discretizo, me caen dentro de la misma categoría. Entonces, cuando yo quiera comparar, yo ya les... Ahora, esto obviamente así, como porque el 2 y 3 son categorías, no son números. ¿Está bien? Ahora, si yo con esto hiciera unas dummy y las metiera en el método de Camins, yo podría analizar si hay algún tipo de clúster que me diga... Es más, para mí, esto cuando lo analice Camins, ¿qué me va a decir? Estas dos observaciones pertenecen a un clúster. Estas dos observaciones pertenecen a otro. ¿Está bien? Y esta de acá, y o pertenecería a otro clúster distinto, o si yo le digo 2 clústeres, ¿de qué lado me lo manda? ¿Entienden la discusión que tiene el Camins ahí? Ahí dependería del centro que agarra, ponele. Claro, y habría que ver, no sé, capaz que con una distancia, si yo calculo con distancia euclidia, me dice, mira, por distancia euclidia, esto pertenece al rojo. Cuando lo hago por distancia de Manhattan, me dice, esta pertenece al de acá abajo. Ahora, cuando yo quiero ver, che, ¿cuáles son más? Yo cuando me da el resultado, ¿y cuáles son más? Por eso, esto yo lo hice ahora pensando, mira, para mí en un clúster estos dos me tienen que dar juntos porque son muy parecidos, y estos dos me tienen que dar juntos porque son muy parecidos. Ahora, cuando yo los miro acá, son distintos, no son iguales. Sin embargo, la discretización me los hizo más parecidos. Entonces, la discretización también es una forma de achicar un poco las variables continuas, hacerlas un poco más discretas, un poco más enteras, un poco más asimilables. Entonces, el método no se pierde calculándome distancia de a centésimas o milésimas, sino que ya me calcula distancias más grandes y puede encontrar mayores coincidencias. Bueno, yo estoy ayudando al método a que encuentre lo que yo quiero. Eso es una forma de discretizar. Las variables continuas generalmente son un problema para los métodos de clustering. Entonces la discretización es una ayuda para encontrar mejores similitudes. Todo esto va a elaborar. ¿Cuál discretizan? Y fíjense a ver cuál. Capaz que discretizar una no les dice nada, discretizar otra sí. Capaz que el método, si hacen un binding, no hacen un binding por frecuencia, un binding por amplitud, y les da distinto para la misma variable. ¿Entienden? Pueden ir jugando con las distintas cosas. Acá es jugar. Ahora tienen 15 días. En realidad son 20, ¿no? No, 15 días. 15 días para meter dedo. Jugar y ver si encuentran algo. Ya les digo, esto, digamos, por ahí no les va a servir porque no es un método de clasificación para el objetivo final del trabajo. Este sprint como que es más para jugar un poco. Está bien, pero la idea es jugar buscando si encuentro sentido a las cosas. Es decir, de alguna forma puedo predecir algo de lo que ya conozco. Pero sin decirle al método, yo no le digo al clustering, che, mira, yo conozco esto, encontrame alguna fórmula, ¿está bien?,
que me permita decidir si eso no es. No, yo lo que le digo al método es, yo conozco esto, vos decime si encontrás algo, si los agrupás y sus agrupamientos para mí tienen algún tipo de sentido. Eso es el no supervisado. El algoritmo no sabe lo que está buscando. Me dice lo que encuentra y yo decido si lo que encuentra me sirve o no me sirve. Tienen 15 días, ya digo, vean los 2 videos, que está bueno explicado. Es más, esto de las particiones, de si va para uno, va para otro, que encuentra, está bien explicado con un tema de jeroglíficos. Está bueno el ejemplo de cuántos clústeres tomar y demás. Y después miren a ver qué aplicaciones hay de K-means, para qué se utiliza. Esto se utiliza, por ejemplo, para segmentación de mercado. Se utiliza en biología para clasificar, por ejemplo, a especies de animales, a ver si, encontré un animal nuevo, ¿y este animal a qué especie pertenecería? Si nunca lo vi. Y por las características que yo tengo, ¿y qué sería? Más no sé nada de biología, más un artrópodo, más un arácnido, más un no sé qué. Bueno, y en función de las características podría ponerlo. Para otra cosa que se utilizan, el K-means, por ejemplo, es un método muy utilizado en astronomía para clasificar estrellas. Apareció una estrella nueva, encontramos una estrella nueva, bueno, por las coordenadas que tiene, por el tipo de luz que tiene, por los vecinos que tiene cerca la estrella vecina, ¿a qué constelación pertenece? Para eso se utiliza mucho. ¿Pertenece o no pertenece a la constelación, no sé, de las Hayades, por ejemplo? Para eso se utiliza mucho K-means. Busquen aplicaciones de K-means, por ejemplo, aplicaciones de clustering. Y van a encontrar que en biología, en ciencias, en economía se usa mucho para marketing, para caracterizar patrones de consumo también. Nacho, ¿le podés dar más peso a la cercanía o a la distancia entre una variable que respecto a otra? No desde el método. O sea, si vos querés que valga el doble, tendrás que multiplicar por 2 la columna. Bien, sí, hacerlo así. Escalarlo. O sea, escalás la columna y vos decís, bueno, yo quiero que esta pese más que la otra. Entonces la escalo. Pero en el método no le puedo decir, tomame la distancia y esta tomame el doble que la otra. Eso no, Ahora sí, bien, la normalizo y le doy más. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Esta es la parte más interesante, o sea, a partir de ahora se pone más interesante, porque ustedes se deben estar queriendo suicidar. Pero bueno, o sea, acá arranca la minería, ¿está bien? Acá arranca la data science. Lo que vimos antes era solamente quiero ver si las variables están lindas y si no están lindas las acomodo, para que estén lindas. Limpieza y preparación de datos. Ahora viene de a ver, lo que estoy haciendo, ¿me sirve o no me sirve? Primer paso, no supervisado. Y cuando arranque el Sprint 4 y el 5, van a estar con esto, pero nada más que van a hacer árboles de clasificación, redes neuronales y valles ingenuos. O sea, hay un montón de algoritmos que se pueden usar. Nosotros no vamos a ver todo, probablemente veamos árboles y random forest nada más, para no complicarlos más. Pero bueno, sepan que hay muchas cosas. Y después, bueno, también otra cosa que van a ver después es que uno ya empieza a ver, tengo un dataset que es muy categórico, o sea, tengo muchas variables categóricas. Y bueno, por ahí el Bayes ingenuo trabaja mejor que trabajar un vecinos más cercanos o un árbol, por ejemplo. El árbol trabaja bien con los numéricos y con algunas categóricas se las banca bien, pero cuando tenga mucha categórica, el árbol como ya no le gusta mucho. Bueno, esas cosas las van a ir aprendiendo ustedes a medida que vayan trabajando con estas cosas. Entonces ya saben qué algoritmo les puede dar una mayor o menor precisión. Pero los supervisados, a diferencia de los no supervisados, como esto que estamos viendo, es que ustedes saben la clase. Y saben cuál es el error. Este es un 0 y lo puso como un 1. Entonces yo sé qué clasificó bien y qué clasificó mal. Acá, como no hay clase, yo lo que tengo que decir es, lo que hace este método, ¿me sirve o no me sirve? Pero no puedo saber si está bien o está mal. Esa es la diferencia.
por mi parte, no tengo nada más para decir. Los dejo horario, mira. Si alguno tiene pregunta, duda, consulta, a disposición. Si no, nos vemos en 15 días. Una consulta sobre la evolución del sprint 2, tipo Sí. el punteo que nos hiciste en el sprint pasado, ponele, ¿eso va a estar la semana que viene? Sí, yo ahora se los preparo y lo armo. Lo iba a terminar hoy y como me quedé sin compu, estaba trabajando porque me quedé sin el cargador. Estaba con el celular y no veía como para hacer la devolución. Y sí les hago la devolución del sprint 2. Genial, genial. Igualmente pueden trabajar porque o sea, puede ser que esté mal. La estructura yo vi todo porque los voy corrigiendo en paralelo para ver más o menos qué hicieron. En lo que es la corrección del sprint 1 está bien. Creo que alguien se mandó alguna por ahí rara, pero en general está bien las correcciones. Y en el sprint 2 también discretizaron, aplicaron los métodos. Alguna justificación no me gustó, no me acuerdo de qué grupo era, después se las paso, pero en general está bien. Lo que pasa que ahora, cuando hagan esto, capaz que las discretizaciones que hicieron antes no les sirven, porque no les aportan información. Entonces ahora es donde... Sí. Sí. Mientras que, a ver, usted tiene que tener en cuenta que el documento final, o sea, el Sprint 5, tiene que tener el análisis de datos, la transformación de datos, el clustering, los árboles y la última parte de la comparación de métodos. ¿Está bien? Si ustedes quieren reescribir todo, perfecto, por mí no hay problema. O eliminar cosas que... O sea, yo les evalúo, para que tengan una idea, yo le evalúo el Sprint 2 con lo que hicieron ahora. ¿Está bien? O sea, el bien o el mal está ahora. De acá en adelante, ustedes pueden cambiarlo. Pues yo en algún momento le tengo que dar el corte. Ahora, si está mal, obviamente ustedes lo arreglan. O si no les sirve, ustedes lo arreglan. ¿Está bien? Pero no necesariamente, yo digo, mientras esté todo. Porque aparte, ¿por qué? Porque vos la transformación de datos que vos tenés que ir haciendo, la tenés que ir haciendo en función de los datos que tenés. Entonces, por eso es la continuidad. Si vos no creaste una variable, si vos no, por ejemplo, no hiciste una dummy, no la vas a poder meter adentro de un PCA, por ejemplo. Pero manéjenlo como quieran. No sé si respondí tu pregunta o te embarullé más. Bien, si no hay más preguntas. Una última cosa, antes de que se rasguen todo. Una última cosa. Yo sé que van a preguntar por Slack. ¿Está bien? Lo que no voy a responder es qué hago. ¿Está bien? O sea, che, entre esto y esto, ¿qué hago? Yo le voy a decir, arreglate. ¿Está bien? O sea, no, se lo dije la otra vez y se lo vuelvo a decir ahora. No me pidan que yo decida. ¿Está? O sea, si tienen alguna duda, che, mirá, tenemos que hacer esto, no sé qué, o no entendemos lo que fue, sí, pero sobre el trabajo, sobre el set de datos, no me pregunten qué hacer. Eso lo tienen que definir ustedes en el equipo. ¿Está bien? Lo analizan, lo ponen o no lo ponen, y si lo ponen, lo justifican y ya está. Eso es lo que yo quiero evaluarles. La capacidad de ustedes que tienen también de decidir frente a la incertidumbre. Acuérdense que ustedes, cuando un cliente, le diga, solucioname este problema, no le pueden preguntar al cliente, che, ¿te gusta que lo haga así, o que lo haga así, o que lo haga de esta forma, o que lo haga de esta? Ustedes van a tener que ir, porque los que saben el cliente te va a decir, no sé, arreglámelo, tráeme la solución, no me traigas un problema. ¿Está bien? Bueno, esa es la idea, lo que nosotros queremos fomentar en esta materia. Que ustedes puedan evaluar como profesionales, mirar, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo necesito hacer para llevarle a mi cliente, que en este caso seríamos Ale y yo. ¿Bien? Entonces, tomamos las decisiones de lo que nosotros consideramos que es lo mejor. ¿Se pueden equivocar? Sí, porque en la vida profesional uno también se equivoca. Y yo prefiero que se equivoquen a que no hagan nada. Hey guys, Angelo here. ¿Bien? Today I wanted to show you
pero las decisiones tómenlas entre ustedes, discútanlas entre ustedes, che, mirá, para mí está bien esta variable y para mí no. Bueno, discútanla entre ustedes y lleguen al consenso en el equipo de que si lo hacen o no lo hacen. Todavía esto que le estoy diciendo como que no le dan no le da tanto peso, porque todavía no deciden nada. Pero esperate en el sprint número 4, cuando tengan que decidir con cuál método se quedan, van a ver ahí cómo van a empezar a discutir entre ustedes. Y ahí está la parte más interesante de la materia. ¿Está? No es de mala gana, es simplemente, o sea, porque soy malo. La idea es fomentarles a ustedes que trabajen en un ambiente lo más parecido a lo que se trabaja en la vida profesional. Yo como cliente te doy qué es lo que quiero y ustedes decidan cómo lo hacen. Qué toman, qué no toman y demás. ¿Está? Bien, bien. Buenísimo, Nacho, gracias. Nos vemos en 15 días. Dale, nos vemos. Chau, chau. Chao, nos vemos. Chao, chicos.